por verdad, la teoría más adecuada hacia el derecho es la verdad por correspondencia, debido a que nos permite cumplir de manera coherente con otras de las funciones que tiene el sistema jurídico. Esa determinación de hechos verdaderos finalmente terminará sirviendo al proceso civil para poder adoptar decisiones justas, aunque las finalidades de eso puedan ser múltiples, no solamente la averiguación de la verdad, sino el- la resolución del conflicto, la pacificación social, entre otras. Finalmente, eh, esta distinción entre lo verdadero y lo probado explica mejor la función que tendría la averiguación de la verdad, mientras que hasta la fecha se ha diferenciado la existencia de una verdad procesal distinta de una material. Es más explicativo de la realidad hablar de hechos probados y hechos y aceptar directamente que, dadas las limitaciones tanto de la cognición de los jueces como seres humanos, como las limitaciones que existen dentro del proceso sobre la prueba, a lo mucho podremos alcanzar una determinación de hechos probados sobre una justificación razonable, basada pues, en una serie de reglas que la determinan, ¿no? Más adelante, imagino que en otras charlas o en otra oportunidad se podrá hablar de otras cuestiones, como cuáles son las reglas específicas de valoración de la prueba o cuáles son las reglas específicas para decidir sobre los hechos probados, denominadas también estándares de prueba. El punto es que solo detrás de esa justificación se podrá determinar hechos probados en el marco del proceso. Pero eso no quiere decir que esos hechos sean verdaderos. Y finalmente, hay que reconocer que la función de la prueba y de la averiguación de la verdad en general es algo transversal no solo al derecho, sino cualquier otra rama del conocimiento. Creo que con esta claridad sobre cuál es la verdadera función de la prueba, podemos también salir de otras teorizaciones que se han construido al respecto sobre, em, sobre si es que algo es un medio de prueba o una fuente de prueba, o alguna teorización que busca darle distintos nombres a lo que en cualquier otra área del conocimiento se conoce como evidencia o información relevante. Justamente permite clarificar muchas de esas circunstancias y tratar de hablar en el mismo idioma realmente, ¿no? Que es lo que creo que sería mejor o más útil para, para la finalidad de la actividad probatoria, tanto en el proceso, en el derecho, como en cualquier otra ciencia. Y nada, les agradezco mucho por su atención y quedo atento a cualquier pregunta sobre este tema. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Esperamos las preguntas por el chat. De hecho, ya hay una, por parte de Juan Axel Guamán. Buenas noches, doctor. Por favor, indicarnos ejemplos prácticos de la verdad por correspondencia. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. En realidad, cuando me refiero a verdad por correspondencia, y para dar un ejemplo práctico muy simple, eh, cuando me refiero a la verdad por correspondencia, me refiero directamente a que aquellos enunciados que nosotros digamos que son verdaderos, solo lo serán en la medida en que se correspondan con lo que ocurrió en la realidad. Por ejemplo, si digo el siguiente enunciado, ¿no? Juan Wauman ha preguntado sobre un ejemplo práctico sobre la verdad por correspondencia, ¿no? Un enunciado que afirma que ocurrió algo. Este solo será verdadero si es que en la realidad hiciste esa pregunta. ¿Cómo es que se ve esto reflejado en un proceso judicial o en la práctica? Pues lo vemos a diario. Cuando en un proceso judicial se discuten hipótesis fácticas, por ejemplo, em, existió o no existió una compraventa o existió o no existió un daño, pues este enunciado será verdadero únicamente si es que las pruebas logran determinar que en la realidad también ocurrió en algún grado de probabilidad, dado que ya conocemos justamente
es muy complicado, si no imposible, llegar a alcanzar la verdad y deberíamos contentarnos con los hechos probados que podamos disponer de manera justificada en el proceso judicial. Entonces, ¿qué otros ejemplos podría darte? Pues cualquier otro ejemplo vinculado a cualquier proceso judicial. En todos, al final, se busca hacer lo mismo, ¿no? Tratar de determinar cuáles son los hechos, o perdón, las afirmaciones fácticas discutidas en el proceso que se condicen con aquello que ocurrió en la realidad. Ahora, hay algunos pormenores vinculados a esto, ¿no? Porque lo que ocurrió en la realidad no depende de si al juez le convence que ocurrió o no, o si el juez está seguro de lo que ocurrió o tiene una sospecha de lo que ocurrió, sino que depende directamente de lo que dicen las pruebas. Y que tanto tú como yo, como cualquiera de las personas que están en esta sala, podría valorar de la misma manera, basados en cuestiones de racionalidad y lógica, ¿no? Ok. Muchas gracias, doctor, por responder la pregunta. Otra viene por parte de Fernando Olivares. Doctor, gracias por la charla. La importancia de la búsqueda de la verdad hace que los procesos civiles sean más flexibles, no siendo tan rígidas las etapas preclusorias. Me ha tocado procesos en los cuales se realizan varias audiencias de pruebas, porque el juez ordena nuevas pruebas en la etapa de audiencia probatoria. ¿Cuáles serían los límites para ello? Bueno, em, muchas gracias por tu pregunta. Es interesante porque va a otros temas adicionales a este. En el proceso civil, la búsqueda de la verdad principalmente debería estar orientada por las partes. Las partes son aquellas que realizan los actos postulatorios y por lo tanto son aquellas las encargadas de ofrecer prueba. Cuando un juez, por ejemplo, solicita pruebas de oficio, ordena nuevas pruebas, incluso como señalas, lo que está haciendo, en mi opinión, es sustituirse a la parte y no debería hacerlo si es que del otro lado no se presentó una prueba relevante que hubiera sido importante para poder resolver la controversia o para poder cumplir con la carga probatoria que tenga alguna de las partes, el juez debería aplicar las reglas correspondientes de declarar infundada la demanda en caso no se supere la carga de la prueba o en todo caso darle la razón al demandado, justamente porque em, el principio dispositivo justamente explica esto, ¿no? Cuando el juez ordena pruebas de oficio, aunque no se sepa, entre comillas, cuál es el resultado probatorio que va a obtener, siempre terminan favoreciendo a alguna de las partes. Y al menos desde mi opinión, no sería del todo adecuado. Ahora, la búsqueda de la verdad en el proceso civil tiene algunos pormenores que se podría discutir, sobre todo porque son las partes interesadas en defender sus propios intereses, las que dirán cuáles son los hechos que han ocurrido y aportarán pruebas al respecto. Y claramente hay una limitación grande sobre qué es lo que se presenta y sobre todo qué es lo que se deja de presentar. Y allí es cuando el juez tendrá que decidir sobre la información disponible, pero en mi opinión no sustituyéndose en la labor postulatoria de las partes, que es ofrecer las pruebas relevantes para la solución de la controversia. De igual manera, doctor, reitero muchas gracias por responder la pregunta. La próxima viene por parte de Daniel Ochoa. Comentó que en un proceso ganado es aquello que se consigue mediante pruebas que no necesariamente sean verdaderas por X causas. ¿Qué suceden con las inferencias, incluso la presunción judicial? No me quedó del todo claro la pregunta. La voy a leer un momento. Ok, creo que ya entendí un poco, o sea, en realidad te has hecho dos preguntas, que la primera tiene que ver, si no estoy mal, con procesos ganados a pesar de que la determinación de los hechos sea falsa. Por ejemplo, em, imaginemos que em, tenemos una controversia vinculada a construcción y una parte demuestra, bajo una prueba pericial, por ejemplo, que las condiciones o las calidades de la construcción son óptimas. Obviamente la prueba pericial está hecha hasta el avance de la ciencia o de la materia pertinente que tenemos al día de hoy, ¿no? Y la contraparte no pudo rebatir la hipótesis que defendía la parte demandada, por ejemplo, ¿no? Que la parte demandada sostenía que sí había ejecutado la prestación conforme a las condiciones de calidad esperables en el contrato y de alta calidad, ¿no? Pero
En el futuro, luego de que en ese proceso pues, se terminó la discusión, aplicó la causa juzgada y demás, en el futuro un avance de la ciencia, por ejemplo, nos permite determinar que esa prueba pericial en realidad estaba incorrecta y que debió haber perdido el demandado porque no había forma de demostrar que las calidades en las que había construido eran las óptimas. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros podemos dar un resultado probatorio que establezca jurídicamente que alguien resulta victorioso en un proceso. Y a pesar de que esté bien justificado, es decir, que se hayan admitido las pruebas correctas, que se haya valorado racionalmente la prueba y que se haya decidido sobre la base de un estándar de prueba correspondiente, a pesar de todo eso, lo máximo que podemos obtener es una decisión justificada. Y creo que estaría bien, de hecho es coherente con el sistema, decidir justificadamente, con la posibilidad de equivocarnos, ¿no? Incluso con la posibilidad de descubrir que en el futuro nos hemos equivocado. Em, Porque de hecho permitir la revisión de decisiones pasadas eh, cuya, cuya firmeza ya ha sido declarada y demás, pues tiene alguna incidencia con la seguridad jurídica. Eso por un lado. Y del otro lado, me preguntas, ¿qué sucede con las inferencias e incluso la presunción judicial? Bueno, aquí hay dos cuestiones. Eh, Cuando el juez busca o cuando el juez determina la verdad, o perdón dicho, cuando el juez determina que ciertos hechos están probados, lo hace a partir de inferencias. Y las inferencias probatorias pues tienen toda una estructura, ¿no? Entre las que hay un enlace entre los hechos que el juez tiene por probados y las razones o la evidencia en la que parte. Hay un enlace que conecta a ambos elementos de las inferencias probatorias. Este enlace se llama garantía. Y la garantía puede estar a su vez compuesta por otros elementos, entre ellos máximas de la experiencia, teorías o definiciones y presunciones, como para ordenar un poco el panorama sobre las inferencias probatorias. Entonces, cuando una inferencia judicial es válida, cuando cada uno de los elementos que la componen supera criterios mínimos de solidez inferencial, que están basados en las reglas de la lógica, de la ciencia, entre otras. Ahora, ¿qué pasa con las presunciones llamadas presunciones judiciales? Pues las presunciones judiciales, según la doctrina, serían aquellas presunciones que realiza el juez, que realiza el juez en el caso concreto. Sin embargo, en mi opinión, estas no serían presunciones en la medida de que el juez no tiene ninguna obligación de aceptar ningún resultado probatorio, como sí pasa con las presunciones en sentido estricto. Un ejemplo de presunción en sentido estricto es la presunción de conmoriencia. El Código Civil señala que cuando dos personas con vínculo hereditario fallecen al mismo tiempo, se les reputa muertas en el mismo momento. ¿Por qué? Porque sería muy difícil probar que una murió primero que la otra y generaría problemas de corte sucesorio. Pero aquí lo importante no es exactamente la presunción, sino qué es lo que pasa. Hay una norma que determina que el juez está obligado a reputar como fallecidas al mismo tiempo a las personas que calzan en este supuesto. El juez no puede, el juez no puede desvincularse de esa obligación. La ley le dice, estás obligado a aceptar esto como probado. Mientras que en lo que se conoce como presunción judicial, en realidad es el mismo juez el que, a partir de unos hechos, dice, bueno, yo presumo que ocurrió este otro. Por ejemplo, es un caso que es real, es un caso que siempre suelo decir y citar en clases, que es de la Corte Suprema, que una persona de la tercera edad contrató con una aseguradora para su vehículo y se quedó varada en una carretera y esta persona llamó a la aseguradora para, justamente para poder activar todas las cuestiones que suele activarse para poder ayudarla, ¿no? Para poder auxiliarla. Esta era una persona de la tercera edad. Y la aseguradora le contestó que no la auxiliaría en la medida de que no había cumplido con pagar puntualmente las cuotas y que debía cuotas. Entonces, llevaron esto a un proceso judicial en donde es la persona de la tercera edad, esta señora, reclamó daños, entre ellos daño moral, porque no habría recibido una atención en un momento de desesperación, porque no sentía que no podía hacer nada
y que nadie la podría ayudar en esta situación de emergencia, ¿no? ¿Y qué fue lo que se determinó en el caso? Se determinó en el caso que la señora efectivamente se había cumplido con pagar puntualmente a la aseguradora para poder recibir el servicio. Uno. Pero lo interesante está en que el juez presumió que la señora sufrió emocionalmente, dada su edad, diciendo que existe una serie de condiciones de la tercera edad que hacen más vulnerables a las personas mayores y que es presumible que en una situación así, em, es presumible que en una situación así se haya sufrido emocionalmente y por eso otorgó una suma determinada por daño moral. Ahora, ¿el juez tenía la obligación de aceptar el resultado probatorio de la existencia del sufrimiento emocional? No tenía. El juez dijo que era una presunción, pero en realidad lo que estaba haciendo era hacer una inferencia probatoria pura y dura, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que ahí hay algunas diferencias importantes entre las inferencias y las presunciones judiciales. Y en unas es el juez realizando un razonamiento, muchas veces muy malo, para poder alcanzar un hecho probado de manera justificada, entre comillas, y en otra, directamente es la ley, en una presunción real, la que determina cuál es el resultado probatorio. Esa es la diferencia, ¿no? De alguna manera, muchas gracias, doctor, por responder la pregunta. Y la última pregunta del día viene por parte de Giacomo Miguel, lo cual comenta, doctor, ¿la función de la prueba en el proceso civil debe orientarse principalmente a la búsqueda de la verdad material o, más bien, a la legitimación de una decisión judicial adoptada dentro de las reglas del debido proceso, incluso cuando esa decisión pueda no coincidir con la verdad de los hechos? Es una pregunta muy interesante, pero creo que parte de la confusión que realmente tenemos casi todos los juristas vinculadas a cuáles son las reglas que sobre la prueba operan dentro del proceso judicial. Y es que las reglas que operan dentro del proceso judicial pueden ser, creo yo, de dos tipos. Muchas de ellas son contraepistémicas, porque limitan la averiguación de la verdad. El solo hecho de que el proceso judicial exista, que ponga plazos, que imposibilidad de restringir derechos, etcétera, ya son limitantes a la averiguación de la verdad. Pero son limitantes que nos parecen razonables en la medida de que hay otras razones u otros derechos que terminan siendo protegidos por esto, como por ejemplo el derecho a un plazo razonable, como la posibilidad de terminar con los conflictos, etcétera. Pero también hay otras reglas sobre la prueba que en mi opinión son de carácter epistemológico, que nos permiten valorar y apreciar la información relevante que llega al proceso de una manera que nos aproxime lo más posible a la verdad. Esas son las reglas que en tu pregunta llamas legitimadoras, pero no se trata de una legitimación que esté alejada de criterios epistemológicos. Por el contrario, es legítimo porque asegura o hace más probable que nos aproximemos a la verdad que aspiramos, ¿no? ¿Y cómo es que esto se puede ver reflejado en ejemplos claros? Te puedo dar al menos tres. El primer ejemplo está vinculado con la admisión de las pruebas. Y tiene que ver el primero con qué hechos son objeto de prueba. Lo que normalmente ocurre en los procesos judiciales es que los jueces simplemente trasladan las pretensiones del demandante a la determinación de puntos controvertidos, cuando en realidad tienen la obligación de establecer cuáles son los hechos esenciales que requerirán prueba para solucionar la controversia. Los- las pretensiones del demandante no necesariamente se condicen con cuáles son los hechos que deberíamos probar. ¿Y por qué es que esto es importante? Y es, diría yo, eh, digamos, una regla de legitimación de carácter epistemológico, porque si no se determina con claridad cuáles son los hechos que requieren prueba, difícilmente sabremos cuáles son las pruebas relevantes a futuro. Y si no sabemos cuáles son las pruebas relevantes, porque en realidad los hechos a probar no están bien determinados, pues entonces valoraremos pruebas que no son pertinentes para para la controversia o tendremos pruebas sobreabundantes que entorpezcan la valoración del juez y que eso haga que más bien lleguemos a un resultado judicial que no se corresponda con la realidad. Sea más probable que lleguemos a eso.
Esa es la primera. La segunda regla que me parece importante y que me parece de carácter epistemológico tiene que ver con las reglas de admisión de la prueba. De un lado, es obligatorio aceptar o admitir al proceso pruebas que sean relevantes, es decir, que sean capaces de modificar o alterar en algún grado la corroboración que finalmente tengan las hipótesis en discusión. Por ejemplo, si es que queremos demostrar que una persona vivió de manera continuada, pacífica y pública en un inmueble, en un caso de prescripción adquisitiva, pues poco o mucho nos servirá qué profesión tenía la persona o un contrato de trabajo de la persona con la Universidad Católica o alguna otra prueba que no sea del todo relevante para solucionar esta controversia. Otras pruebas sí que lo serán, pero la regla nos invita a rechazar o no admitir pruebas que no sean vinculadas a la controversia. ¿Por qué? Uno, porque aportarán información que va a ser inútil para decidir. Y dos, porque podrían entorpecer la labor del juez al momento de valorar las pruebas y decidir sobre ellas. Y la tercera regla, que desde la pregunta nuevamente es legitimadora de la decisión, pero que en realidad tiene finalidades epistemológicas, son las reglas de valoración. Aunque no están tan bien descritas en el Código Procesal Civil y en otros códigos procesales, se suele hablar de que el juez tiene que valorar las pruebas de manera racional o bajo su leal saber y entender o apelando a la sana crítica racional o a su, al prudente, a la prudente apreciación del juez. En realidad, en el fondo lo que quieren decir estas reglas es que la prueba debería ser valorada racionalmente, esto es atendiendo a las reglas de la lógica, de la experiencia, y justamente esto hace que la información que podamos extraer de las pruebas sea, sea razonable y verifiquemos qué calidad tiene la información que estamos obteniendo, si es confiable, si no es confiable, si es eficaz para probar lo que dice que va a probar cada medio probatorio, si no es eficaz. Y esto tiene, en mi opinión, una finalidad epistemológica, que es tratar de aproximarnos más a la verdad. Ahora, luego de la valoración, sí que habrá un momento en donde tengamos que decidir cuánta prueba es suficiente o cuál es el grado de corroboración que debe ser superado para que podamos aceptar una hipótesis como probada. Y si bien esta regla es, en mi opinión, basada en una cuestión contraepistemológica o política, sirve justamente como llave de bóveda para poder justificar la decisión porque el proceso no puede terminar, no puede ser eterno, el proceso no puede averiguar eternamente, entonces tocará ponerle un límite a la averiguación de la verdad hasta ahí. Y estas son las reglas vinculadas a los estándares de prueba, que el proceso civil tendremos el estándar de prueba de la prueba prevaleciente o de la prueba clara y convincente, por muy buenos o malos que sean esos estándares, pero eso es una pregunta teórica diferente. Y en el proceso penal existe el famoso más allá de toda duda razonable. Entonces, no es que la función de la prueba en el proceso civil sea solo buscar una legitimación de la decisión. Esta legitimación, de hecho, es en gran medida eh, basada en criterios que nos ayudan a que sea más probable la determinación de un resultado correspondiente con la verdad, ¿no? Eso es, creo, la respuesta. No, no es una simple legitimación, las reglas que sobre la prueba recaen en el proceso civil no están solamente para que, digamos, está justificado, entonces no pasa nada. No, están orientadas, de hecho, en gran medida en sentido epistemológico. Otra pregunta más que desean realizar el doctor, chicos. Bueno, como veo que no hay alguna otra pregunta, consulta o duda realizada, nomás queda por decir que muchas gracias, doctor, por su hermosa ponencia el día de hoy. Estoy muy seguro de que fue muy fructífero para todos los participantes escucharlo. De igual manera, personalmente le agradezco por estar el día de hoy y por aceptar de nueva manera nuestra invitación. Yo también me gustaría comentarle de que si usted desea,
el día de mañana para así estar como espectador de las siguientes ponencias. Muchas gracias, doctor. Ya puede retirarse. Y que tenga muy linda noche. Nada, muchas gracias. Y de hecho me quedaré a acompañar las ponencias que vienen para escuchar. ¿En serio? Ya. Muchas gracias. Gracias. Es un honor escuchar eso, doctor. Muy bien. Y de igual manera, para todos, tendremos un pequeño receso de 9 minutos para así iniciar la siguiente ponencia. De igual manera, me gustaría aprovechar este receso para así comentarles acerca de algo que estoy seguro de que a todos les puede gustar, y es acerca de nuestro primer congreso, uy, ya, acerca de nuestro primer congreso de Derecho Civil y del Consumidor, contratos, abusos y protecciones, al cual se va a realizar este 10, 11 y 12 de junio, de 6 a 9 de la noche, dentro del campus de la CAT. Ok. Siendo que el precio de venta será de 30 a 40 soles. Como comentaba, el primer Congreso de Derecho Civil del Consumidor tiene como propósito